Perfecto. Bueno, voy a dejar esto abierto por acá para que puedan verlo. Bueno, me hace muy feliz poder estar aquí hoy con ustedes y hablarles de este tema que, como les digo, a mí me ha cambiado la vida. Quiero empezar hablándoles un poquito del storytelling porque la gente no ve realmente en el fondo qué significa, ¿no? Esta palabra que tanto se usaba en los últimos tiempos. El storytelling es básicamente crear emoción y vínculos verdaderos con las audiencias. ¿Qué significa crear emoción? Viene de acá, emoción, no de la cabeza, viene del corazón. La cabeza pensamos, en el corazón sentimos. Entonces, voy a empezar con una breve historia porque para que ustedes puedan conectar con sus audiencias, primero tienen que lograr que conecten con ustedes. Entonces, voy a empezar con una pequeña historia, contarles de mí, de qué es lo que yo he hecho, y en base a eso, pues avanzamos. ¿Ok? Para empezar, bueno, soy venezolana, como pueden escuchar por mi acento. Estudié comunicación social, fui siempre una persona muy curiosa y terminé haciendo una maestría en Estados Unidos en una universidad llamada Golden Gate University. Desde muy pequeña comencé a trabajar, comencé mi carrera en Fox Latin American Channels. Luego estuve en Leo Burnett. Leo Burnett es una empresa espectacular de publicidad, que no sé quién la conozca por ahí. CNN en español, después fue mi primer trabajo como formal. Comencé mi carrera allí a los 21 años y a los 23 años ya era directora de asuntos públicos a nivel Latinoamérica. Luego estuve en Twitter, en California, cuando me fui a hacer la maestría, ese fue mi trabajo después de California. De ahí estuve en Lyft, que es la competencia de Uber en los Estados Unidos y una empresa con una misión muy social. Y de allí pasé a WeWork, siendo la Head de Public Affairs a nivel Latinoamérica de esta empresa. Todo este background y toda esta carrera me permitió a mí tener mucha exposición y comenzar a explorarme a mí como líder de opinión, como una persona influyente, no solamente en medios, sino también en grandes eventos. Tuve la oportunidad de estar en charlas espectaculares alrededor de toda Latinoamérica. En Chile también estuve en un par, hablando sobre todos los temas que a mí me interesan, todos los temas que a mí me hacen feliz. Lo que me hace feliz es ayudar a las mujeres, por ejemplo, a que encuentren su misión, a que encuentren su propósito, ayudar a las personas a que se hagan preguntas difíciles, empezar a hablar de temas como refugiados, como avance de género. Entonces, eso me ha permitido desarrollar mi propio storytelling. He tenido la oportunidad, además, de estar en grandes tarimas compartiendo stage con personas como Richard Branson, ¿no? La primera mujer que llegó a la luna, cosa que me llena de mucho orgullo. Entonces, si yo les doy esta breve presentación tal y como se las di, les quiero preguntar qué sintieron. No sé si tengo la oportunidad por acá de ver el chat. No, bueno, no tengo, pero lo voy a dejar por acá. ¿Qué sintieron? Y quiero que hagan este ejercicio en casa, que respiren y se conecten. Muchas veces cuando yo doy esta charla en persona, es muy raro hacerlo por aquí, por la pantallita, pero me dicen, bueno, me sentí un poco intimidada tal vez, o me sentí que, bueno, que eres tan joven, tengo 30 años, ¿qué he hecho con mi vida? Y es un poco un sentimiento a veces negativo. Por más de que, bueno, muchas personas pueden decir admiración o pueden decir respeto, me gusta, la realidad es que en el fondo muchos nos sentimos como, bueno, ¿qué he hecho yo? ¿No? O sea, nos comparamos, empezamos a compararnos y nunca paramos desde que somos pequeños. Entonces, les quiero dar una visión diferente de mi historia y quiero darles un poquito más de apertura para que vean la diferencia en mi storytelling. ¿Qué pasa si yo les digo que yo soy una niña hiperactiva, diagnosticada desde los 4 años? Y para que tengan una idea del tipo de persona que yo soy, yo a los 4 años invité a mis papás a comer y les dije, no entiendo por qué Shirley Temple, que a mí me comparaban con ella desde que era muy chiquitita porque tenía unos bucles gigantescos, porque Shirley Temple a los 4 años había ganado 3 Óscares y yo no. Entonces, ¿qué estamos haciendo por mí y por mi carrera? Ese es el tipo de persona que soy, curiosa, siempre visionaria, siempre pensando en el futuro. Cuando empiezo a trabajar, no empiezo a trabajar a los 18 años por necesidad, gracias a Dios, empiezo a trabajar porque yo no sabía qué quería hacer. Yo no sabía qué quería hacer Carol en el futuro. Y cuando a mí me hacían esas preguntas difíciles a los 16 años, yo decía, bueno, puedo ser desde médico, ¿ok? Hasta cantante, porque era la variedad de cosas que a mí me gustaban en la vida. Entonces,
fue muy extraño para mí comenzar la universidad en una carrera que todo el mundo me decía a mí que eso era lo que era buena, ¿no? Como que tienes que estudiar comunicación social porque eso es lo que tú eres buena, pero en el fondo yo no sabía si realmente era lo que yo quería hacer. Entonces a los 18 años empecé a buscar trabajo y la tía de una amiga mía trabajaba en Fox Latin American Channels en ventas y yo empecé a ir todos los días, o bueno, por lo menos 3, 4 veces por semana a la oficina y tocaba la puerta y decía que quería hablar con la gerente general para pedirle trabajo. Siempre me pintaron de loca, siempre decían, bueno, ¿esta qué hace aquí? Y al final, cuando me dieron la oportunidad de estar en una entrevista, les dije qué era lo que sentía. ¿Qué sentía yo? Sentía que quería explorar, que quería trabajar, que quería dar lo mejor de mí para encontrar qué era lo que a mí me gustaba en la vida. Me abrieron las puertas en esa oficina y estuve allí unos 9 meses hasta que el gobierno en Venezuela entró. Era una época muy difícil a nivel político. Entró y éramos un medio de comunicación, se dio cuenta que yo no estaba en nómina y me botaron de mi primer trabajo. Entonces, cuando me botan del primer trabajo, empiezo a pensar, bueno, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? Y conozco a un creativo de agencia en un bar. Y ese creativo me ve, empezamos a hablar, coquetear, la verdad, 18, 19 años, y me dice qué era lo que hacía. Yo dije, wow, qué interesante su trabajo, es pensar en las ideas revolucionarias que las marcas van a utilizar para posicionarse, para hacer campaña. Yo quiero trabajar allí. Me invitan a una pasantía en Leo Burnett y ahí estuve 3 meses. Esos 3 meses descubrí lo importante que es tener pasión por tu trabajo, porque soy una persona muy intensa y eso siempre lo he sabido. Y me ponían con unas marcas que a mí ni siquiera me interesaban, gaseosas que no tomo, salsas que tampoco como, y decía, bueno, pero ¿qué hago yo acá vendiendo o pensando en ideas de productos que ni siquiera me gustan? Y a los 3 meses renuncié porque entendí que soy una persona muy intensa y que me necesita gustar lo que yo hago. De allí vuelvo a la universidad y empiezo a pensar, espérate, por primera vez en mi vida pienso, ¿qué me gusta a mí hacer? ¿Qué disfruto yo todos los días? ¿Qué es una cosa que a mí me haría sentir todos los días que estoy haciendo un cambio por el mundo? Y así llego a CNN en español. Cabe acotar que era una época en Venezuela en donde teníamos muchos problemas políticos, en donde teníamos todo el sistema educativo peleando en contra del gobierno. A mis amigos los metían presos. Yo protestaba después de la universidad o durante la universidad. Y en ese momento los medios de comunicación en Venezuela estaban siendo tomados, todos expropiados por el gobierno. Y ahí dije, ok, yo quisiera que el mundo entero se enterara de cuál es la realidad de Venezuela, la gente que están matando, la violación de los derechos humanos. Y así llegué yo a CNN en español. Escribí una carta de amor, básicamente. Les dije por qué me parecía que el trabajo que estaban haciendo era súper importante. CNN en español en la época era uno de los únicos canales internacionales que hacía transmisión de todo lo que estaba pasando en Venezuela, que enviaba equipos a Venezuela. Y así consigo yo mi entrada a CNN en español. Me entrevistan un montón de personas en Atlanta y me mandan un verano completo durante la universidad a empezar mi carrera en todo este tema de política, de breaking news, que, bueno, en otro momento les contaré lo difícil que fue. Pero así entro yo a CNN en español. Eso no me duró mucho. ¿Y por qué pongo esta imagen? Pongo esta imagen porque paso 6 meses en CNN en español, feliz de la vida, y me dicen, bueno, tienes que regresar a Venezuela para terminar la universidad y luego volver. Cuando ya era momento de volver, me perdonan, pues me doy cuenta que el gobierno de Estados Unidos me puso en la visa una restricción y esa restricción no me permitía trabajar en los Estados Unidos en los próximos 2 años. Le notifico a CNN en español y me dicen, bueno, lamentablemente entonces no podemos contratarte porque no tenemos oficina ni gente en Venezuela. Y aquí entra ya este estado de por qué a mí, por qué todo me sale mal. Entra un poco en la crisis de después de la universidad, esa crisis que no te permite ver más allá, ¿no? Y que dices, estoy estancado, no voy a conseguir un trabajo mejor, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y para mí fue un momento definidor porque yo empecé a buscar hacer lo que yo quería hacer. ¿Qué era lo que yo quería hacer en ese momento? Era ayudar a la gente. Entonces yo me conecto conmigo y llego a ese fondo donde digo, sí, yo quiero ayudar a la gente. ¿Cómo puedo ayudar yo a la gente? Pues
yéndome a voluntariar. Me voy a Tailandia, ¿ok? Ayudar a los niños que quedaron huérfanos con el tsunami. Fue en el 2012. Y comienzo, bueno, voy a irme, yo descalza 4 meses en una choza en medio de la nada, y comienzo ahí a darme cuenta que no era lo que quería hacer, porque sí, yo quería ayudar a la gente, pero no ayudar significa estar descalzo y pasarla mal y no tener cómo comer. Para ayudar uno tiene que ayudarse primero a uno mismo. Entonces ahí empiezo todos los días a ocuparme de mí, a hacer cosas que me hacían feliz, a meditar. Comienzo a explorar un poco este mundo espiritual, y un día me llaman de CNN en español y vuelven y me dicen, ¿sabes qué? La que era tu jefa tiene un embarazo de alto riesgo y bueno, fuiste tan increíble y la pasantía te fue tan bien que te queremos dar temporalmente la dirección de CNN en español a nivel Latinoamérica en PR, en Venezuela. Me hacen volver, yo tenía 23 años, 22, 23 años, y me convencen de tomar este rol porque para mí fue muy duro entender que yo estaba en capacidad de hacer algo que para mí parecía un trabajo imposible y parecía un trabajo que era de mucho más grande que yo. Yo no tenía la confianza, pero me convencieron y entro a CNN en español de vuelta en Venezuela. Fueron 2 años maravillosos, pero al mismo tiempo muy difíciles, de tomar decisiones muy heavy, de tener síndrome del impostor todos los días, de pararme frente al espejo y decir, Carol, tú puedes. A ver, se muere el presidente Chávez, por ejemplo, en Venezuela, y me ponen a mí a cargo de la cobertura. Y no tenía ni idea de qué hacer. Me llamaban todos los equipos de todas partes del mundo diciéndome, Carol, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Por dónde empezamos? Y yo me veía en el espejo después de llorar 2 horas así hecha una pelotita y me limpiaba las lágrimas y decía, ok, ¿qué vas a hacer? Vas a pedir opiniones, vas a buscar opciones y vas a dar lo mejor de ti. Y todos los días me repetía lo mismo. Así, en CNN en español, tuve una época espectacular hasta que me intentan secuestrar en Venezuela. Fue una combinación, yo creo que entre el rol que tenía, que negociaba con los gobiernos, era un cargo bastante público al final del día, hacía todas las coberturas y estaba presente con todos los invitados políticos. Entonces me intentan secuestrar, cosa que fue muy dura, y me toca tomar la decisión más difícil que le puede tocar a una persona, que es empezar de cero, es convertirse en emigrante. Mi salud se deterioró muy rápido, me salieron úlceras en el estómago, el estrés, mis papás no sabían ni la mitad de las cosas que yo hacía. Yo a veces cargaba mochilas de dinero para poder buscar las locaciones de CNN en español, o sea, de verdad era un trabajo con una presión muy loca, pero bueno, tenía un gran estatus, ganaba muy bien y a mí me parecía maravilloso tener todo eso en un cargo de dirección a los 23 años. Me intentan secuestrar, me tocó la decisión de salirme de Venezuela, muy duro para mí. Eso fue a principios del 2000, finales del 2013. Llego a San Francisco a principios del 2014 y comienzo de cero. Comienzo a trabajar en Golden Gate University, en la universidad, como bibliotecaria, ¿ok? Me toca rehacerme de cero. Yo atendía a la gente, era customer service en la biblioteca, ganaba $700 al mes, después de ganarme un salariazo como de $5,000 al mes. Y esa experiencia a mí me ayudó mucho a tener mucha resiliencia. Voluntariaba los fines de semana, iba a cuanto evento me podía meter en las listas para empezar a hacer network de gente nueva. Inglés no es mi primer idioma, entonces afinar mi inglés, afinar mi confianza en mí, que al final es lo más importante. Fue un proceso de 1 año y medio, de pasarla mal, de a veces no tener ni siquiera con qué comer, de pedirle apoyo a mis papás en un momento económico horrible en Venezuela y buscar beca tras beca para poder estar allí. Pero al mismo tiempo me permitió ir a muchos eventos y uno de esos eventos conozco a la que fue mi futura jefa. Y les quiero contar esta historia porque es importante, la importancia del storytelling. Era un voluntariado, yo no sabía quién era ella, ella no sabía quién era yo, pero me pongo a hablar con ella y le empiezo a contar un poco de mí, mi historia. Esta soy yo, soy venezolana, soy muy inquieta, un poco lo que yo les he contado hoy. A todas estas estamos picando cebolla. Esta parte me encanta porque yo lloraba y no sabía si lloraba por la cebolla, lloraba del dolor que yo sentía de mi historia, de contar esa parte tan oscura que fue para mí tener que dejar mi país, todo. Y esta mujer también, muy sentimental, me dice, wow,
no sabes lo que me encantó tu historia, te agradezco habérmela contado. Yo soy la directora de políticas públicas de Twitter a nivel internacional, a nivel mundial, y el día que yo tenga una oportunidad en mi equipo, me encantaría que aplicaras. Nos intercambiamos los teléfonos y yo salí de allí encantada, pero al mismo tiempo diciendo, wow, el poder de la vulnerabilidad, nunca lo había entendido. Lo hablábamos mucho en la universidad, en mis clases de storytelling, pero no lo había puesto nunca yo en práctica. Me dan ese rol en Twitter, déjame quedarme aquí un ratito, me dan ese rol en Twitter y tuve la oportunidad de crear toda la parte de responsabilidad social a nivel global, hacer eventos maravillosos ayudando a diferentes empresas en todas partes del mundo bueno, ampliar su misión, su visión. Y para mí fue una experiencia que también me dejó mucho porque me permitió comenzar a hablar de mí dentro del trabajo, dejar de ser el alien, ¿no? Bueno, que es la extranjera, la latina, a estar cómoda en mi propia piel en un ambiente de trabajo completamente diferente al que yo había estado nunca. Era Silicon Valley, yo me sentía en Disney todos los días, me sentía feliz de ir al trabajo, una oficina espectacular con compañeros brillantes, y les hablaba de mí, les contaba mi historia, me hicieron contarla enfrente de toda la empresa, y un día, pues hay despidos masivos y me dicen, Carol, no podemos tenerte más porque acabamos de despedir a 5,000 americanos, a 500 americanos, perdona, no podemos darte visa de extranjera, ya lo que te habíamos prometido. Y en vez de yo derrumbarme, yo dije, ok, ¿qué opciones me dan? ¿Cómo me pueden ayudar ustedes? Ustedes conocen mi historia, saben de mí. Y en ese momento también entendí que dejé de convertirme en un número más, sino que ya era Carol con corazón, ya era Carol una persona cercana, que ellos sentían cercana a ellos. Y ellos me ayudaron, me dijeron, no te vamos a despedir, pero te vamos a dar todo el tiempo que tú necesites para buscar un nuevo trabajo. Y así termino yo en Lyft. En ese momento yo me senté muy en crisis igual, o sea, pensando, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es mi próximo paso? ¿Qué voy a tener mejor después de Twitter? Y me senté a decir, ok, ¿cuáles son los productos que yo más uso? ¿Cuáles son los servicios que a mí me encanta la misión, me encantan los valores que resuenan conmigo y que se sienten increíbles para mí? Y así comencé todos los días a entrar a LinkedIn y buscaba todas estas empresas que resonaban conmigo y buscaba cuáles eran las posiciones que estaban abiertas. Cada vez que veía una posición de esas en una empresa que resonaba con mis valores, todo, les escribía como una carta de amor. Y esa carta de amor que decía, estas son mis habilidades y esto soy yo y esta es mi historia y cómo creo yo que puedo ayudarte a ti como empresa a llegar a tu meta de cambiar la manera en que la gente se mueve en el mundo. Pues utilizando mis talentos de storytelling, los quiero poner al servicio de tu empresa. Y les puedo decir que utilizando esta técnica dejé de prostituir mi currículum. A mí me gusta llamarlo la prostitución del currículum porque uno mete el currículum en cuanta empresa puede y comienza a escribirle a un montón de personas diciéndole, mira, estoy buscando trabajo, ¿qué me puedes dar? Y eso lo que nos hace es máquinas de infelicidad, de unas máquinas de hacer en vez de ser felices. Entonces yo a través de estos trabajos fue muy mágica mi experiencia porque logré llegar a Lyft, una empresa que tenía una misión que a mí me encantaba, que era ayudar a la gente de más bajos recursos a moverse de punto A a punto B en los Estados Unidos, a donde no llegaba el transporte público. Pude aprender de un montón de cosas de relaciones gubernamentales y estuve allí un año hasta que llega a mi puerta WeWork. Yo creo que yo encontré esa realización de estar curioseando, de estar buscando, y WeWork llega a mi vida con esta misión de ayudar a cambiar las culturas corporativas en Latinoamérica para hacerlas más amigables, para que la gente deje de vivir unas vidas tristes en el trabajo y empezar a buscar cuál era la misión y machearla con empresas a través de espacios de trabajo. Y me dan el rol de asuntos públicos de WeWork a nivel Latinoamérica. Yo fui directora de asuntos públicos por 3 años, expandiendo la misión por todas partes. De hecho, tuve que abrir el mercado en Chile, cosa que fue una experiencia espectacular, pero abrí 7 mercados, 13 ciudades, y fue una experiencia muy enriquecedora a mis 27 años. ¿Qué pasó allí? Me olvidé un poco de mí, que ahorita les quiero contar un poquito de esa parte. Entonces, ¿con qué quiero que se vayan hoy de esta charla que yo les estoy dando? Lo primero es, ¿cuál es la historia que tú te dices de ti mismo? Y acá quiero adentrarme un poquito en un tema que a mí me parece muy interesante. Me encantaría que anoten ese TED Talk y que lo vean. Es el de Emily Stefani. Ella habla que hay mucho más en la vida que ser feliz. Nosotros andamos en constante búsqueda de una meta, la felicidad. Para mí en algún momento era encontrar un trabajo increíble, es mi felicidad. Encontrar un novio maravilloso, una pareja maravillosa, es mi felicidad.
volver a vivir en los Estados Unidos, porque yo me mudé para Latinoamérica, para México, para poder tomar el rol de WeWork, hacer mucho más dinero. Siempre había una meta que a mí me permitía ser feliz, pero resulta que yo entendí en el camino que la felicidad no es una meta. La felicidad es algo que tú vives todos los días. Por eso es tan importante elegir el trabajo correcto o hacer la labor correcta que a ti te haga feliz en el día a día. Entonces, este TED Talk de Emily lo que nos dice es que hay 4 recetas para la felicidad. ¿Cuál es la primera? Pertenecer a un grupo de personas que tengan intereses compartidos. Entonces, mucha gente habla siempre de hacer de tu trabajo o de tu hobby un trabajo. No la mayoría de las veces es así, pero por ejemplo a mí que me encanta pintar, me encanta el ukelele. Yo me metí en clases de pintura y me ponía una meta a las 6 de la tarde después de la oficina, una vez por semana o una vez cada 2 semanas, quiero ir a mi clase de pintura. Y estaba con un grupo de personas que compartían mi visión de la vida, que compartían mis intereses. Y eso a mí me hacía sentir feliz, me hacía sentir contenta. Entonces, pertenecer es el primer pilar que ella habla. El segundo es tener una meta motivadora. Y una meta motivadora no es, quiero hacer $150,000 al año. Eso no motiva, gente. Eso no motiva el alma. Eso motiva la parte carnal, económica. Pero bueno, ¿cuánta gente millonaria tiene un montón de dinero pero no es feliz? Entonces, cuando hablamos de una meta motivadora, es algo que nos haga sentir que estamos aportándole nuestros talentos al mundo. Yo toda esta época que estuve en CNN en español, en Twitter, estaba hablando de storytelling, estaba hablando de conexiones humanas, de ser vulnerables, de ayudar a la gente a conectar con la historia de un producto o de una empresa que estaba cambiando el mundo. Y por eso yo todos los días me despertaba con una sonrisa en la cara, porque sentía que mis talentos estaban aportando a cambios a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes les hace sentir que realmente pueden hacer cambios a nivel global? Segunda cosa. Tercera cosa, trascendencia. Trascendencia suena muy místico, pero es muy básico. Se trata de experiencias extraordinarias que vayan más allá para ti de lo explicable. ¿Qué es una experiencia para mí trascendental? Haberme mudado a Acapulco, vivir frente al mar, todas las noches poder estar con mi pareja tomándome un vino y viendo el mar. Haber tomado la decisión, por ejemplo, de emprender. Todos los días es súper difícil, pero cada vez que yo logro llegarle a la gente y lograr comunicar mi misión de vida, que cual creo que yo que es mi misión de vida, comunicar un estilo de vida diferente para la gente, más amigable, más conectados con ellos y con su felicidad diaria. Entonces, cada vez que yo hago eso, yo siento una experiencia trascendental. ¿Qué es trascendental para ti? Puede ser una buena comida, puede ser un buen vino, puede ser cantar, puede ser bailar bajo la lluvia, lo que sea que para ti sea trascendental, pero colectar diario o por lo menos semanal alguna experiencia que para ti sea trascendental. Y la última es el storytelling. ¿Y qué es el storytelling? Es la historia que tú te dices de tu vida y de los demás. Entonces, acá vamos a entrar en el storytelling. Darle sentido a tu propia historia y contar los diferentes hechos, tanto los positivos como los negativos, desde tu propio lente, es lo que hace que tu mensaje conecte realmente con los demás. Entonces, acá, ¿qué es importante para que tu audiencia conecte con tu historia? Es lograr que conecten contigo, lograr que conecten con tu esencia, quién eres tú, cómo eres tú. Y miren, yo aquí les voy a decir, yo pasé muchos años estudiando el storytelling en la maestría, tuve muchas clases de este tema, he ido a millones de conferencias y siempre yo trataba de que me dieran un step by step, como que paso 1, mira hacia arriba y pon tu cabeza en alto, paso 2, ¿no? Y al final, después de mucho research, muchos libros que me leí, entendí, los hechos son los hechos y no los podemos cambiar, ¿ok? La historia que contamos está basada en hechos, los números son números, pero ¿qué es lo que hace a las empresas a billion dollar company? ¿O qué es lo que los hace exitosos a las personas? Es la historia que acompaña a esos hechos. Entonces, según Harvard, lo que nosotros tenemos que crear son momentos emocionales que les permita a la audiencia conectar con mi producto o conmigo y que haga como un sticky note, como un post-it en mi corazón, que a mí haga que nunca se me olvide cuál es tu historia o cuál es la historia de las demás personas que estás vendiendo, el producto, la empresa, etc. Entonces, yo fui a una conferencia una vez que se llama Story, donde iban los mejores storytellers de todo el mundo, desde Pixar y Disney hasta los influencers o empresas que invierten más en publicidad en el mundo. Y ellos hablaban de esto, de la importancia de conocerte a ti mismo, de conectar con tus emociones para tú poder ver tu historia o la historia de tu empresa como un director de cine, ¿ok? Ver lo bueno, lo bonito, lo feo, lo malo, los altos y los bajos desde una visión
de un director de cine que te permite sentir la emoción. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es la gran pregunta. Pues cuando hablamos de storytelling tenemos que hablar de temas como emociones, como vulnerabilidad, como autenticidad, como liberar miedos, como consistencia. Y les quiero hablar brevemente de cada uno de estos temas, ¿ok? Rápidamente, empezamos por la vulnerabilidad. La vulnerabilidad está muy satanizada, pero la vulnerabilidad no es más que la incertidumbre y el riesgo a la exposición emocional. ¿Ok? Riesgo a la exposición emocional es contar realmente qué es lo que siento yo de una situación. Cuando estoy en una reunión y mi jefe me pregunta, ¿qué opinas de este plan? En vez de decirle, me parece maravilloso para alimentarle el ego a esa persona, es decirle, tienes buenos puntos, pero yo opino que eso es la vulnerabilidad. Es abrirte a ser tú y a poder contar tus opiniones. Déjame checar por acá que el chat todo esté bien. Ok, todo bien. Entonces, es valiente, es humana, es imposible conectar sin la vulnerabilidad porque tienes que estar en contacto contigo y con tus emociones. Todo lo absoluto, lo definitivo, cuando decimos, porque nunca pasa esto, porque siempre hacemos lo mismo, eso es lo que nos impide ser vulnerables. Cuando yo estoy todo el día en una historia en mi cabeza de siempre hago todo mal, o nunca logro dar un feedback positivo, o siempre estoy en... Cuando tú te ves en los extremos, no estás siendo vulnerable. Entonces, en la vulnerabilidad hay oportunidad. En la incertidumbre es donde viven las emociones más altas que uno puede sentir, que son el amor, el sentido de pertenencia, pertenecer a un grupo, la confianza en ti misma, la alegría, la creatividad. Todo eso vive en ser vulnerable. Y no lo puedes experimentar si no eres vulnerable. Entonces, hay un despertar de la conciencia colectiva hoy y se está promoviendo la vulnerabilidad. La revolución industrial, lo que nos dejó a nosotros hace muchos años, fue a un montón de maquinitas, personas que no estaban diseñadas para sentir ni para pensar, era para hacer, ¿no? Ponerle la tapita a la pasta de dientes en una línea de trabajo y se trabajaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el tiempo era oro, entonces tenías que utilizar todo tu tiempo de la manera más eficiente. Señores, eso cambió, eso ya no es así. Hoy el ambiente laboral se ha transformado a nivel global en la mayoría de las empresas para hacer espacios más amigables, donde la cultura corporativa sea diferente, donde se nos permita ser vulnerables. Más allá de eso, hay un movimiento social en las redes sociales, en la televisión, en Hollywood, que nos está invitando cada día a mostrarnos más como somos y a ser tal y como somos, que como somos, diferentes los unos de los otros. Si no la siguen, busquen a Brian Mayer, ya no tiene 448,000 seguidores, que me estoy dando cuenta, tiene más de 1,5 millones de seguidores. Ella está creando un movimiento entre las influencers, en donde, bueno, todas las modelos que se toman estas fotos maravillosas, como la que estamos viendo acá a la izquierda, ¿no? No somos así, la verdad es que nos despertamos del otro lado, expectativa versus realidad. Si se fijan, es algo que ha estado súper trendy en redes sociales desde hace un montón de tiempo, gracias a Brian Mayer, Lele Pons, algunas de las influencers que han estado haciendo esto. Fíjense esta foto, la foto cuando ella era pequeña, ¿no? Que bueno, todos tenemos ese tipo de información, pero ¿cómo se muestra ella hoy? Esto es valiente, esto nos permite a nosotros decir, ay, Lele, la siento cercana a mí, la siento como mi amiga, porque la conozco desde chiquita. Entonces, así funciona con las marcas, así funciona con nuestra presencia en este planeta. Entonces, ¿de dónde el siguiente paso después de la vulnerabilidad? Perdonen, que estoy saliendo de coronavirus y me estoy recuperando. Pero, ¿de dónde sale la autenticidad? Que es una pregunta que a mí siempre me hacen. Nace la vulnerabilidad. ¿Y qué es la autenticidad? Es la práctica constante de la vulnerabilidad. Es yo tener la valentía diaria de ser yo y de contar mis opiniones, de decirle a la gente, decir en una entrevista de trabajo, decirle a un inversionista, métete en mi proyecto porque tienes que confiar en mí porque yo soy una persona con estas habilidades. Entonces, cuando ustedes son pequeños, Baby You es lo más auténtico que existe. Esta soy yo a mis 4 años haciendo arepas en Venezuela. Y esta soy yo auténticamente, una loquita, hablo mucho más de la cuenta. Mi mamá siempre me decía, no inventes porque soy una súper inventora. Y les quiero contar una historia porque en mi caso, yo descubrí que yo me dejé de amar súper chiquita porque me empezaron a moldear para ser esta persona que no habla tanto, que está todo el día tranquilita, que dice solamente lo que es educado decir. Las niñas no hacen eso, los niños hacen eso. Mi hermano lo mandaban a campamentos, a cazar, a fincas y yo decía, pero yo quiero eso también, soy aventurera, tengo un alma aventurera desde pequeñita y no me dejaban ser yo.
Entonces nos empezamos a comparar desde muy pequeños y nunca paramos. Y les quiero contar que yo en varias conferencias que he visto estos grandes, ¿no?, referentes, si hay algo que ellos todos dicen que tienen en común, que es la clave del éxito, es que siempre están conectados con su verdadero yo. Y su verdadero yo son quiénes son ellos cuando eran pequeños. Richard Branson soñaba y jugaba todo el día con cohetes, con barquitos, con carritos. ¿Y qué hace Richard Branson hoy? Tiene Virgin Air, una aerolínea que nos lleva por todo el mundo. Está explorando el turismo en el espacio. Él está cumpliendo su sueño. Oprah Winfrey siempre fue la niña que le gustó mucho hablar, que sentía mucho, que era muy intensa. Y bueno, tuvo mucho trauma desde pequeña, fue abusada desde muy pequeñita. Y ella nunca tuvo miedo de hablar de ese tema y siempre le decían que se callara, que nunca iba a llegar a ningún lado porque era una dramática. Y miren dónde está Oprah hoy. Jack Ma, el creador de Alibaba en Asia, siempre decía, yo quiero hacer un producto que haga la diferencia, que ayude a la gente a distribuir sus productos por el mundo. Miren lo que tiene hoy. Yo durante muchos años pasé con muchas máscaras en mi trabajo, haciéndome la dura, la fuerte, porque tenía que ser la directora, la que todo lo sabía, la que era joven. Y miren, yo peso 45 kilos y mido 1,53. Y siempre me decían, tienes que ser más masculina. Y yo me metí en ese papel. Hasta que un día dije, basta, esta no soy yo. Y un día de la mujer me decidí poner este mensaje que les voy a poner en redes sociales. Dije, para pensar en los demás es necesario amarnos a nosotros mismos. La mayoría de las veces no estamos educados para hacerlo. Culturalmente vemos el amor propio como algo egocéntrico y por ende algo negativo. Deploramos los aspectos más negativos de nuestra personalidad, lo que no nos gusta lo ocultamos, lo negamos, porque nos enseñan a amar a los demás y respetar a los demás, pero raramente a nosotros mismos. Esto es una frase de Jack Ma que yo leí una vez que me llegó al alma. Y yo ese día decidí poner lo siguiente en las redes sociales. Me amaba cuando era así, pero como todos en algún momento del camino me perdí. Tenemos altos y bajos, pero hoy decido volver a conectarme con mi verdadera esencia y amarme. Me amo chiquita, me amo llorona, me amo expresiva, me amo enferma, me amo soñadora, me amo con pancita, me amo intensa, me amo nerviosa, me amo en mis mejores días y también en mis peores. Me amo soltera y también enamorada. Amo mis éxitos y los momentos que siento que me derrotan. Me amo espiritual y también borracha. Entonces, mírenme a mí borracha, qué horror. ¿Qué les quiero dejar yo con esto? La autenticidad es una práctica diaria y es difícil y muchas veces da mucho miedo y va a hacer que mucha gente te cierre las puertas, pero otras que te las abran y que crean fielmente en ti, en tu misión, en todo lo que tú estás comunicando. Y yo prefiero quedarme con esa versión de mí. A partir de este post, a mí me llamaron de Google, me llamaron de varias empresas, diciéndome que les encantaba mi estilo de liderazgo, que les encantara que yo fuese tan abierta y me ofrecieron trabajo. Entonces, ahí descubrí una vez más el poder de ser auténticos, de ser tú. Ser auténticos en un pitch. Si tú no comprarías el producto por el que estás trabajando, no lo vendas. Si no crees en él, la gente va a verlo enseguida, el producto o servicio, ¿no? Entonces, ¿por qué no somos auténticos? Si suena tan fácil o suena tan chévere, ¿por qué no somos auténticos? Porque tenemos mucho miedo, porque pasamos toda la vida poniéndonos máscaras. Entonces, tenemos que trabajar en liberar el miedo. Y les pongo aquí el ejemplo. Yo literalmente, cuando siento miedo antes de una reunión, antes de un pitch, ahorita que soy emprendedora para un inversionista, lo que sea, pongo la música que a mí me ayuda a pensar en liberar el miedo. Frozen, Let It Go. Libre soy. O sea, y paso todo el día pensando, libre soy, nada me detiene. O sea, pongo esta música, por más tonta que suena, lo que sea que es para ti, si es Rocky, o sea, lo que sea que es para ti, que te ayude a sentir que estás liberando miedo. Shake It Off de Taylor Swift habla justamente de los miedos. Ella fue una mujer que pasó toda su carrera siendo burlada, la gente la trataba como una tonta, como una modelito tonta más, y es una mujer que es la que ha traído más revenue y ha generado más dinero en la industria de la música en los últimos 10 años. Y ella hizo de toda la crítica pública su motor, y no solamente su motor, sino la letra de sus canciones. Y Shake It Off, esta canción que habla de soltar el miedo, de sacarlo del cuerpo, habla de eso. Y gracias a todas estas invenciones y gracias a su valentía de ser ella, auténticamente ella, le dieron el reconocimiento como la mujer Billboard de la década, como la mujer que más ha tenido influencia en la industria de la música en los Estados Unidos y en el mundo durante los últimos años. Entonces, esto es un ejemplo más que la autenticidad y liberar tu miedo a ser tú paga. Eso es lo que te permite al final llegar tan lejos como tú quieres llegar.
Disney como industria se está reinventando absolutamente. Si se fijan, antes era el príncipe que llegaba a buscar a la mujer y entonces la sacaba de su miseria y era millonario y la mujer se quedaba en la casa hablando con los pajaritos. Disney está cambiando y está mostrando la realidad del mundo. Por eso es que películas como Frozen, por ejemplo, son de una mujer empoderada, fuerte, que nos permite cambiar nuestra historia que nos decimos a nosotros mismos. No sé quién vio La Bella y la Bestia cuando eran pequeños, pero yo era súper fan. Y estas escenas con LaFou, ¿no? El ayudante de Gastón, yo me acuerdo de pequeña pensar, ay, qué tonto, porque sí, en la película cuando éramos pequeños lo mostraban como este hombre tonto, inseguro, que pasaba todo el día detrás de Gastón. Y resulta que ahorita en la versión nueva lo muestran como un hombre gay, un hombre que simplemente le gustaban otros hombres y que por eso estaba todo el día enamorado de Gastón, y lo muestran acá con mucha vulnerabilidad. Pero si Disney se está atreviendo a decir las cosas tal y como son, deberíamos verlo como un gran ejemplo. Avengers, Marvel es igual. Yo soy súper fan y súper nerda de todas estas películas. Avengers se montó en esta ola del empoderamiento femenino. Y si no han visto la película The Endgame, corran y véanla, porque wow, es increíble. Pero más allá de eso, esta escena a mí me para los pelos, porque están todos los Avengers peleando en contra el malo y nadie, bueno, no logran ni hacerle un rasguñito, y de repente están todo este montón de mujeres, todas las mujeres líderes, ¿cómo se llaman? Héroes, y salen corriendo en esta escena y las ves con ese pelazo así, guau, pam, 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 y entre todas, juntas, van y le dan un madrazo al malo. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Marvel? Juntas somos mejores, dejemos la competencia entre nosotras, eso no existe. Si nos unimos, ahí es donde está la fuerza. Estas industrias están diciéndonos, sé auténtico, sé tú, y una vez que eres auténtico, te conviertes en una persona consistente. Y la consistencia lo que crea es confianza en los demás. Entonces tenemos el ejemplo de Greta Thunberg. Greta, no importa a dónde le inviten, esa mujer dice, yo no voy a contribuir con el cambio climático, yo me voy en barco porque es lo que tiene un menos footprint en el planeta. Yo utilizo los mismos zapaticos todos los días durante muchos años hasta que me queden, porque es lo que ayuda a disminuir nuestro footprint en el planeta. Steve Jobs y Apple, yo nunca había visto una marca tan consistente. Fíjense, todo es blanco y negro, sus colores son blancos, negros o grises, a veces tienen unos anacarados, todo, pero tratan de ser muy neutrales. A mí me invitaron un día al campus de ellos en Silicon Valley y yo entré y yo decía, no me lo puedo creer, hasta las oficinas son blancas y negras. La gente es blanco y negra porque es una oficina súper triste. Pero aquí nos permiten tener consistencia y sabemos qué esperar de Apple, sabemos qué esperar de Greta. Entonces vamos a hacer un pequeño recap para cerrar el tema de storytelling. ¿Qué es el storytelling? Crear emociones y vínculos reales a través de historia. ¿Cómo creamos esas emociones? Bueno, haciendo reacciones basadas en nuestra percepción de qué es lo que nosotros sentimos en ese momento. ¿Cómo lo hacemos? Con vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? La incertidumbre y el riesgo de exposición emocional. Una vez que logramos la autenticidad, estamos en práctica constante y eso nos permite ser auténticos, o sea, eso nos permite tener autenticidad. ¿Cómo somos realmente auténticos? En el fondo, liberando miedos que vienen de nuestras creencias limitantes, lo que nos dicen cuando eres pequeño, no eres bueno en esto, sí eres bueno en esto, no hagas esto, di esto, cambiando esas creencias limitantes. Cuando cambiamos las creencias limitantes, logramos consistencia para lograr credibilidad con nuestras audiencias. Entonces, segunda cosa que necesito que se lleven de acá. ¿Cuál es la historia de ti que le dices a los demás? Yo me pude haber sentado aquí, señores, a hablarles a ustedes de todo lo feo que yo he vivido en mi vida, de cómo mi mamá casi se murió y yo lo presencié, cómo a mí me ha tocado, bueno, mudarme 4 veces de país de manera súper rápida y repentina, la soledad que yo he sentido siendo inmigrante, lo difícil que fue para mí estar lejos de mi familia durante tantos años. Pero yo decidí a ustedes contarles toda la historia que a mí me empodera, que a mí me hace sentir bien. Esto yo lo aplico en mis trabajos y esto se los muestro así con este currículum. Yo encontré mi trabajo en Twitter, ¿ok? Fíjense que puse Carol en 140 caracteres, esta es mi experiencia laboral, esto es lo que a mí me gusta, estos son los honores, estos son mis intereses, esto es lo que yo creo que son, mi percepción de lo que yo creo que son mis habilidades más importantes. Y cada persona con la que yo hablaba, cada empresa a la que yo aplicaba, yo les mostraba una historia de mí que yo sabía que ellos querían escuchar. ¿Ok? Es importante cómo
¿Cómo pueden ustedes conectar con su propia historia y contarla de una manera interesante a los demás? Conociéndose ustedes mismos y logrando verse ustedes como si fuesen un director de cine, sin victimismo, sin drama. Yo les recomiendo estos libros, todos los que hablan de vulnerabilidad, de imperfección, porque nadie es perfecto, todos somos unos locos y unos raros en el fondo de nuestro corazón. Y tenemos que aceptarlo y conocernos y abrazar esa rareza y esa locura. Entonces, ¿cómo? Yo les recomiendo estos libros, estos también de Gabrielle Bernstein, a mí me han cambiado la vida porque todos me han ayudado a conectarme cada vez más con mi mejor versión. Entonces, todo lo que hagan ustedes, por ustedes, y que los invite a entender quiénes son en realidad, sin todas las máscaras que se han puesto en toda la... los acerca un poquito más al éxito y a su trabajo ideal. Trabajo de valientes, ¿ok? Y hacerse preguntas difíciles. ¿Qué es lo que más me da miedo? Si lo que más te da miedo es perder el trabajo o no tener cómo comer, pues entonces, ¿de dónde viene esa creencia? ¿Y es real o es percibida? ¿Cómo paso esos miedos de la oscuridad a la luz? ¿Cómo los convierto en algo positivo para mi vida? ¿Qué te hace sentir hoy vulnerable? ¿Quién querías ser cuando eras chico, por ejemplo? Es una pregunta que yo siempre me hago. Yo quería ser cantante. Bueno, ¿quién dice? O sea, yo doy conferencias. Capaz mañana me voy a atrever a cantar en una conferencia, que de hecho lo hice en un día de esto. ¿Cómo quisieras que tus hijos te describieran en el futuro? Yo no tengo hijos, pero a mí me encantaría que mis hijos dijeran que soy una mujer valiente, inteligente. Entonces, trabaja por esas metas, comienza a quitarte las capas. Y lo último es, deja que tu visión de ti mismo defina a dónde tienes que trabajar. Y trabajo es, hay muchas misconceptions, percepciones negativas de qué es el trabajo. Yo en este día estaba hablando con mi manicurista y te lo juro que, wow, fue un aprendizaje tan espectacular. Ella me dijo, yo le dije, ¿cuál es tu misión en la vida? Tu propósito. Y me dijo, yo les estoy cumpliendo. Es ayudar a que las mujeres se sientan mejor, arreglándoles las manos. Y yo, en serio, me parece muy loco. Y me dijo, pues sí, yo sueño mucho con las manos. Y yo era administradora y yo estaba trabajando en una carrera que mi papá me obligó a hacer, administración de empresas. Y yo le veía todo el día las manos a la gente. Yo cuando me hacía las manos me sentía maravillosa y veía meticulosamente cómo me las hacían. Y para mí fue un llamado. Y yo a mis 40 años decidí que eso era lo que yo quería hacer. Y hoy en día ella tiene 60 años, llevo 20 años. Y yo cada vez que vengo con una clienta a su casa y me cuentan de su vida y me cuentan lo bien que se sienten después de que yo hago mi servicio, eso es todo lo que yo necesito para ser feliz. Y wow, a mí me cambió la vida porque dije, es verdad, o sea, todos, yo creo que podemos cambiar al final del día nuestra percepción de nosotros mismos y estar contentos con lo que sea que nosotros somos. Entonces, nos enseñan, miren, que la vida es así, que es genial, que es maravilloso, que vamos a pasar la bomba toda la vida y según yo, esta iba a ser mi vida. Ir a la universidad, encontrar unos trabajos maravillosos, vivir en Venezuela, cerca de mi familia, capaz hacer una maestría en algún momento, casarme, tener bebés o guaguas, como se dice en Chile, hacer mucho dinero y morir. Pero resulta que la vida no es así. Lo único constante en la vida es el cambio. Y entonces mi vida ha sido así. Entonces, si aquí estamos pasando la bomba y aquí la estamos pasando mal, mi vida ha sido así, ha sido un sub y baja, un alto y bajo de muchas experiencias laborales, de muchos, corazones rotos, de mucha exploración de mí misma, pero me ha permitido hoy estar aquí en uno de los momentos más grandes y más altos de mi vida, que es emprendiendo. Que igual es duro y muchos días estoy aquí abajo, pero trato de mantenerme aquí con esta energía porque hoy me conozco. Entonces, ¿qué les quiero dejar yo hoy? Que se lleven como un mensaje así en su corazón. Todos los grandes cambios vienen con caos y por eso yo creo que estamos viviendo el coronavirus. Necesitábamos reconectar con nosotros mismos, con nuestra alma a nivel global y bajarle el ritmo para poder entender a dónde realmente queremos ir como humanidad, como seres humanos. Yo hoy me dedico a hacer algo que a mí me llena el corazón, que es Bomteas, mi empresa, y los invito a que me sigan además en Instagram, @carolpereza, y en Bomtea, @somosbomtea, así como lo ven en la pantalla, porque yo descubrí en mi camino que al final, para mí una experiencia trascendental es ayudar a la gente que se conecten con su mejor versión, y es ayudar a explorar el tema emocional y espiritual, no como nos los han mostrado en la iglesia, a todos en Latinoamérica que somos católicos, ¿no? O sea, la mayoría. Es quién soy yo y qué es lo que realmente a mí me hace feliz. Eso para mí es la espiritualidad y eso es lo que yo vengo a hacer hoy. Entonces hacemos eventos espectaculares. El último que hicimos
fue online y fue como una producción de televisión que la gente, los comentarios fueron bellísimos, la gente diciendo, wow, me sentía en los Óscares, me sentía como en una transmisión, que me conectó con miles de personas alrededor del mundo, donde traemos a los speakers más transformadores a ayudarnos a encontrar cuál es nuestra misión real en la vida y cómo conectarnos con la felicidad todos los días y dejar de hacerla una meta. Entonces, hoy me dedico a esto y los invito a que nos exploren. Tuvimos a Deepak Chopra en el último evento, a Mi Astral, un montón de gente que de verdad ayudó a cambiar muchas vidas. Entonces, para cerrar, quiero dejarles 3 mensajes importantes. El primero, cada historia es completamente única y por eso la competencia no existe. Si hay un trabajo afuera para ti hoy, que es igual de nerdo que tú, igual de fresa que tú, bueno, fresa no se dice en Chile, no me acuerdo cómo se dice, tuve un novio chileno en algún momento, pero igual de diferente que tú, va a haber un lugar en donde te van a recibir con los brazos abiertos y van a sentir que eres la bomba. No importa si eres metalero, si eres, sabes, más alternativo, siempre hay una empresa o siempre hay un lugar donde tú puedes trabajar, una idea que te va a permitir ser tú. 2, para ser buenos storytellers tenemos que ponernos en contacto con nuestros sentimientos y los de nuestra audiencia. Tenemos que ser empáticos, pero para ser empáticos y compasivos tenemos que empezar por nosotros mismos. Entonces, tu storytelling va a depender de cómo te ves tú a ti mismo y cómo ves tú desde el ojo del director tu propia historia o la historia de tu empresa. ¿Okay? Y lo tercero, tómense el tiempo de pensar y darle forma a su storytelling. No hay una fórmula secreta. Si quieren buscar un step by step, un 1, 2, 3, hay 1000 artículos online, hay 1000 libros, pero eso no les va a servir porque ustedes van a estar pretendiendo ser una persona que realmente no son en el fondo. Entonces, para despedirme les quiero dejar una frase que a mí me encanta, ¿ok? Y siento que me llena el alma y espero que les llegue, que es que tú puedes hacer la diferencia, pero realmente juntos podemos cambiar el mundo. Y espero que les haya llegado este mensaje, así que mil gracias, namaste, por este espacio y espero que, bueno, que sigamos en contacto y que me escriban cualquier otra duda que tengan. Por acá me quedo.